Adelante. Muy buenas tardes, bienvenidos a INA TV. Transmitimos para todos ustedes desde el centro INA Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Hoy, jueves 5 de mayo, hemos preparado dentro de la serie Septentrión Patrimonio Cultural Chihuahuense, en su segunda edición de este año 2022, un programa muy interesante, un programa especial dedicado a Carl Lundholtz, un explorador científico noruego que tuvo una presencia muy importante en México, especialmente aquí en Chihuahua. De eso vamos a estar hablando y bueno, pues doy la bienvenida al programa a Víctor Ortega, arqueólogo con estudios superiores en antropología, y desde luego a Jorge Meléndez Fernández. Él es especialista en fotohistoria, es el responsable de la fototeca aquí en el estado de Chihuahua, del centro INA. Víctor Ortega se ha dado la tarea, se dio a la tarea de organizar un evento muy especial, un coloquio con varios invitados prácticamente de todos los estados donde estuvo presente Lundholtz. Y bueno, pues especialmente nos interesa que él nos hable, nos platique sobre la vida, obra, aportaciones de este importante personaje noruego. Y pues a esto vamos a dedicar la próxima hora. Insistimos, es un programa totalmente en vivo, dirigido a todos ustedes. Esperemos que lo disfruten. Víctor, buenas tardes. ¿De dónde sale Carl Lundholtz? Hola Jorge, gracias por la invitación al programa. Bueno, Carl Lundholtz es un caso muy atípico, como han señalado algunos estudiosos. Como bien mencionaste, él nace en Noruega y de principio no tiene nada que ver con antropología. Él estudió teología por influencia de su padre, pero en realidad su verdadera vocación era el naturalismo, pues, ¿no? Desde muy pequeño se dedicó a coleccionar animales, plantas, ¿no? Se iba más por ese lado. Pero precisamente por eso fue recomendado para una expedición a Australia, donde iba a hacer eso, precisamente, ¿no? Recolectar muestras botánicas y zoológicas, pero estando en Australia se encontró con los indígenas australianos, y ahí es donde empieza toda su carrera etnográfica, precisamente en este encuentro que tiene, imagínate, desde Noruega se va a Australia y encuentra un mundo totalmente diferente, y su verdadera vocación de etnógrafo, ¿no? Ahí es donde se despierta, ¿no? Entonces, posteriormente a Australia, pues Lundholtz empieza a pensar más ya en proyectos. Sin duda le impacta mucho el debate sobre el método científico, las ideas de nuevas formas de comprobación de este método científico en las ciencias sociales. Sí, por supuesto. Lundholtz, antes que nada, es un hombre de su tiempo. Recordemos que él nace en 1851 y le toca vivir toda esta pues, revolución de ideas que hay a la segunda mitad del siglo XIX, con el evolucionismo, con el positivismo, con el nacimiento propiamente de la antropología. Entonces, Lundholtz se ve envuelto en todo este mundo, digamos, de nuevas ideas, y con su vocación de etnógrafo, pues él es como una esponja que va absorbiendo todo esto nuevas. La gran utopía de construir la teoría general del desarrollo social, estas cuestiones, pues sin duda impactaron mucho a un personaje como el que estamos hablando. Viene varias veces Lundholtz a nuestro país, Víctor. ¿En qué tiempo viene? Así es, porque Lundholtz viene 6 veces a México. Él hace 6 viajes, expresamente, digamos, para estudiar aspectos arqueológicos y etnográficos en México. Su primer viaje lo hace entre 1890 y 1891, el segundo entre 1892 y 93, el tercero entre 1894 y 97, es la estancia más larga de unos 23 años,
La cuarta visita es en el 1898, 4 meses, y posteriormente, años después, en 1905, regresa a documentar algunos aspectos etnográficos y finalmente en 1909 y 1910 hace su última expedición de un año completo en el desierto de Sonora. Nos deja una lectura muy rica, una década y media. Pues prácticamente 2 décadas, desde 1890 a 1910, 20 años, y hubiera seguido si no es que se le atraviesa la revolución de Canadá. Es un interés especial del gobierno de Porfirio Díaz por el estudio de la población originaria, los pueblos indígenas, sin duda. Pues más que de Porfirio Díaz, más bien Porfirio Díaz se mostró abierto a la propuesta de Lumpus. Lumpus venía de Estados Unidos con recomendaciones del presidente de Estados Unidos, pero él traía su propia agenda etnográfica. Pues a Lumpus le interesaba documentar los pueblos originarios de México porque desde la perspectiva evolucionista se consideraba que eran más atrasados en esta línea evolutiva social, ¿no? Entonces, eso venían a trabajar de inicio y se encontraban con una riqueza cultural que no se esperaba. Es decir, él en el mundo estadounidense, europeo, que toca vivir, en este concepto de evolucionismo, estas sociedades avanzadas, complejas, como se les llamaban, industriales, tenían que voltear a ver orígenes en pueblos de otros mundos, de otros países, para explicarse ese proceso evolutivo. Sí, claro, se tenía la idea de que los pueblos europeos eran los más civilizados y estaban en la cima de este proceso evolutivo lineal, y pues todos los demás estaban en alguna etapa previa. Pues entonces, para poder documentar esta línea evolutiva, pues buscaban pueblos que estuvieran más atrasados desde su punto de vista. Lewis Morgan fue uno de estos teóricos del evolucionismo, alguien con mucha influencia dentro de la antropología, las ciencias sociales, y él catalogaba o ponía o puso las etapas del salvajismo, la barbarie y la civilización. El término barbarie sigue subsistiendo hasta la actualidad para identificar procesos o estadios anteriores a la civilización, pero bueno, ese fue un concepto que dominó. ¿Y cómo identificaban? ¿Qué venía a buscar Lunkholz para identificar ese proceso o esas estadías en la evolución? Sí, dentro de este proceso que comentamos de la construcción de la antropología, por ende de la etnología y de la teología, se empezaron a crear, digamos, como ciertos parámetros para medir a las sociedades y ubicarlas en el tiempo. Entonces, había muchos aspectos como el tipo de vivienda, el tipo de vestimenta, ¿no? Sus costumbres religiosas, sus costumbres sociales, económicas, todo eso. Había muchos puntos a tomar en cuenta para poder decidir si una sociedad era más avanzada o menos avanzada. Obviamente, todos con miras a las características de la sociedad europea. Y de ahí luego el avance en las tecnologías, los instrumentos, formas productivas, un mundo que se debatía a finales del siglo XIX, principios del XX, en una necesaria explicación por el explosivo movimiento que lograba la sociedad industrial, y esa sociedad industrial necesitaba tener métodos, formas explicativas, y con esto se avanzó en una vertiente de la antropología que tuvo una influencia muy importante en México y particularmente en Chihuahua. En Chihuahua, ¿en qué periodo estuvo? Lunkholz estuvo prácticamente en Chihuahua durante sus 4 primeras visitas. De hecho, Chihuahua siempre fue su objetivo principal, porque se conocían desde la época de la colonia los vestigios de la región de Casas Grandes, ¿no? Más famoso de los barrios es Paquimé, pero no es el único que existe. Y hay una continuidad entre Casas Grandes y el puerto de Estados Unidos de un tipo de vivienda muy especial que son las casas en acantilado, que le llamamos en español, que son habitaciones en cuevas. Sí. Entonces, se tenía documentado por
viajeros previos que en Chihuahua había, o en la Sierra Madre Occidental de México, había muchos de este tipo de viviendas. Entonces, eso venía a buscar Blumholt precisamente, las viviendas arqueológicas que todo eso existían, y averiguar si todavía realmente existían cuevas, ¿no? Entonces, ese era de entrada su objetivo principal. Si hiciéramos una fotografía previo a que Jorge nos hable de las fotografías, ¿cómo describiríamos la llegada de la primera exploración de Blumholt? ¿Cómo llega? ¿Con quién llega? ¿Quién lo acompaña? Bueno, su primera entrada es un poco caótica. De entrada se queda parado en Bisbee, en Arizona, porque le llega una inundación en el desierto, cosa muy peculiar. Pero una vez pasado esto, pueden cruzar la frontera inexistente en ese momento, ¿no?, entre México y Estados Unidos, y entran por Sonora, por el desierto de Sonora, y de ahí se van hacia la sierra. Blumholt viene acompañado por varios científicos que lo van a ayudar a comentar diferentes aspectos botánicos, zoológicos, mineralógicos, de todo tipo, y obviamente por todo un séquito también de ayudantes, ¿no?, que él prefiere, sobre todo los ayudantes mexicanos y especialmente los indígenas, porque dice que son los que escuchan mejor, y además un centenar de animales de carga, ¿no? Entonces, sí es como toda una expedición de esas que estamos acostumbrados a ver en el cine, ¿no? Pero pues era el tópico del momento, pues así. Es decir, es todo un grupo multidisciplinario, por así decirlo, el que acompaña a Blumholt. Fuimos, por así decirlo, muy afortunados en México, especialmente en Chihuahua, de que un personaje como él, un científico de su época, haya estado aquí. Sí, de hecho este tipo de expediciones las inauguró Napoleón Bonaparte cuando fue a Egipto la primera vez en 1800, por ahí. Y él llevó también cientos de personas y de científicos de los más renombrados de Europa en ese momento para documentar toda la cultura egipcia. Eso dio la pauta para las siguientes expediciones científicas durante el siglo XIX, y bueno, la de Blumholt es un eco de todo esto, ¿no? Ya había habido otras expediciones en México de este tipo, pero en la zona maya o la cuenca de... Pues justamente Carl Blumholt fallece en 1922, por eso Víctor Ortega, Luis Alfonso Grave, principalmente fueron quienes organizaron el coloquio al que hacíamos mención. El día de hoy, 5 de mayo, y mañana, viernes 6 de mayo, continúa este coloquio. Es una expresión muy responsable y comprometida de ellos como profesionales de la antropología, la arqueología, de recuperar un aporte, un legado en escritos, en imagen, en grabación, y desde luego en la reflexión teórica de lo que significó Blumholt para la antropología mexicana. Pues bien, para avanzar en un segundo segmento, Víctor, que nos va a hablar ya específicamente lo que hizo el estado de Chihuahua, vamos a darle la palabra a Jorge Meléndez, quien nos va a describir una serie de fotografías que el equipo de Blumholt y él propiamente tomaron de uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del estado de Chihuahua. Nos referimos a la zona arqueológica conocida hoy en día, las 40 Casas, que se ubica en el municipio de Madera, en la cúspide de la Sierra Madre Occidental, y desde donde hace más de 120 y tantos años se registraron estas imágenes y cómo las podemos interpretar en su momento y el significado que tienen en la actualidad. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y ven. Bueno, pues como bien comentabas, Carl Blumholt estuvo realizando este registro fotográfico mayormente durante su segunda exposición de expedición de 1891, 1892, y pues todo este cuerpo de trabajo que conforman las más de 2.500 fotografías que él termina reuniendo en sus expediciones,
pues terminan en el Museo Nacional de Historia Americana en Nueva York, Estados Unidos. Ahí, junto con otras tantas más colecciones de los trabajos que estuvo realizando ahí su equipo, se conservan. Pero pues las imágenes que vamos a ver, están viendo, pertenecen específicamente a lo que se conoce ahora como las 40 casas, a la Cueva Grande, a la Cueva de las Ventanas, que es el sitio o la zona arqueológica ahí en Ciudad Madera. Ahora es muy importante que nos demos cuenta o que no olvidemos que pues estas imágenes son negativas, no son impresiones. Todas están invertidas, así como las pueden observar ustedes en pantalla. Y pues gracias a la tecnología nosotros fácilmente podemos apreciarlas para poder entenderlas mejor, todo este registro que él realizó. Estas imágenes las hemos planteado de una manera en la que podamos proponer un itinerario, es decir, como si fuéramos apreciando esta vista que se puede ver cuando uno llega ahí a la zona y bajar hacia el arroyo del Garabato y luego ya incorporarse hacia la zona. Esta sería la vista desde el mirador que existe ahí en el espacio y que ya está habilitado para que se pueda visitar cómodamente, pero pues no era la realidad de este equipo de exploración. Ahí ustedes pueden ver pues, que están acreditadas estas primeras imágenes, sobre todo las que forman el cuerpo de lo que se entiende como fotografías de gran formato, fotografías tomadas en negativos, en vidrio, con cámaras grandes que necesitaban de un trípode, de un conocimiento muy particular, muy de oficio para poder desempeñar este registro. Un conocimiento que en este caso lo desempeñó el fotógrafo G.H. Taylor, parte de este conjunto que él reunió para poder visitar Chihuahua en esta segunda exploración. Aquí esa imagen pues, mostraba justamente el descenso hacia el arroyo El Garabato, y así se le conocía a ese conjunto, eran las casas de ahí enseguida del Garabato. Aquí ya estamos dentro de esta cueva grande, la cueva de las ventanas, desde el lado derecho. Puede surgir alguna confusión porque en el museo algunas de las imágenes, por el hecho de estar en negativo, están invertidas, es decir, esta imagen en específico y algunas otras más están al revés. Y es un detalle de atención, pero es posible determinarlo porque si uno visita ahí, si uno conoce el área, o si les interesa investigar al respecto, pues se da cuenta que las imágenes ya no checan a la hora de reunir, por ejemplo, estas en específico, donde se aprecian ciertos detalles, ¿no? Que se repiten a través de las imágenes. Estoy viendo ahora que esta casa está del otro lado, si la otra imagen estaba en el lado opuesto. Entonces aquí lo que va a pasar es que la siguiente imagen lo vamos a incorporar al lado opuesto. Es una contratoma, ¿sí? Y ahí, en el centro de la imagen, en la parte superior, digamos que sería el segundo piso, en estos umbrales o las puertas de estilo patiné, como se conoce popularmente, hay por ahí una franja vertical. Y en la siguiente imagen, pues vamos a ver el registro a detalle de un motivo que se observa ahí en forma de V. Es un diseño geométrico que es originario. Era importante que estuviera registrado pues, este espacio que estuvo habitado por los antiguos pueblos, pero pues también todo el conjunto arquitectónico, los procedimientos que se pudieron registrar a través de los procesos fotográficos y pues el detalle que fuera posible también apreciar. Por eso mismo, es decir, este tipo de tomas, este tipo de tener puntos de vista, de poder entender mejor el espacio, es que se entiende que es un fotógrafo profesional. Alguien que sabe desde dónde ubicarse, cómo exponer la placa, cómo sacar el detalle necesario para que quede un registro útil en vías de la ciencia, es decir, para que sirva para este método científico del que se está hablando. Ahora de pasar ahí, pues nos vamos a este rinconcito en el que estábamos en la fotografía anterior. Y lo que va a pasar ahora es que nos vamos a meter en este espacio que aparece ahí al fondo. Si ustedes observan, hay una gran puerta o ventana en forma de una T muy grande, una mayúscula,
un espacio grande a la izquierda y otros dos pequeños a la derecha. En la siguiente imagen, nosotros vamos a observar esos mismos espacios del lado derecho. Ahí estamos ya dentro de este espacio que estaba fotografiado por fuera. Ahora esta imagen pues no es cosa fácil de obtener, otra confirmación de que es un fotógrafo experimentado. Estamos teniendo un exceso de luz al fondo, que es porque está entrando toda la luz de afuera, pero pues el tejado nos da también el contraste, ¿sí? Entonces, para poder obtener una escala de gris, un buen registro fotográfico de estos espacios, pues no era cosa fácil, ¿sí? Otro ejemplo de este tipo de imágenes y que es un conocimiento muy particular son las típicas fotografías de boda. Tenemos el mismo contraste, traje de novio negro, obviamente, más oscuro, y el traje de la novia en blanco, en tono muy claro. Entonces, el poder obtener estos registros o estas escalas de grises, pues necesitaba de un conocimiento y una habilidad especial en el manejo de la exposición y de la herramienta que en este caso confía como la máquina fotográfica. También ustedes pueden apreciar ahí en digamos, en los datos de la cédula, entrecomillado, pues, cómo nuestro fotógrafo o el fotógrafo Taylor inscribía en estos negativos que fueron identificados en conjunto con una catalogadora americana y otro par ahí en un museo de Oslo, ambas dedicadas al trabajo fotográfico de Blumholtz. Y aquí tenemos la vista, ahora estamos encima de ese mismo espacio, pero viendo hacia afuera. ¿Cuál era la vista que tenían los habitantes? ¿Cuál es la vista de este espacio que acabamos de observar ya en detalle? Y pues que nada más están ahí, ¿verdad? O sea, conocemos todos muchísimos puntos de vista de cómo podemos apreciar estas casas y las otras de casas acantiladas que acompañan el conjunto, pero solamente estando ahí podemos apreciar este tipo de registros. Como estos que justamente son el conjunto que componen completa el sitio o la zona de 40 casas. Y en las siguientes imágenes, pues vamos observando las otras cuevas, los otros abrigos rocosos, más pequeños, pero no menos importantes. La cueva del gato, por ejemplo, y la cueva del puente, que se puede apreciar ahí al centro muy en detalle el puente. Y otros de los mismos espacios que parecían o que iban a explorar, ¿sí? Entonces, sí era realmente algo importante el que Blumholtz incorporara a un fotógrafo, todos estos equipos y personas que sabían manejarlos para poder desarrollar su trabajo. Ya en este caso, pues, tenemos una imagen que sí tomó Blumholtz. Se entiende que al incorporar a un fotógrafo profesional, pues él aprendió o finalmente desarrolló una mejor práctica fotográfica. Él sí llevaba desde sus primeras expediciones una pequeña cámara Kodak y ya en las posteriores dos, entonces que eran muchísimo más fáciles de manejar. No por nada era el eslogan de ellos: usted presiona el botón, nosotros hacemos el resto. Entonces se sacaban las 100 fotografías que era posible sacar, enviaba la cámara, le devolvían las impresiones y la cámara de nueva cuenta cargada para poder reutilizar el rollo. Y en este caso, ya para finalizar, pues es importante que esas cámaras pequeñitas se podría pensar o se podría entender por los registros que él realiza, estos registros en cercanía, pues que posibilitaron algo más familiar, algo más cercano, algo que la fotografía instantánea, que justamente que se da a partir de estas películas en las que se podía tomar la fotografía, dar vuelta rápidamente y hacer otra imagen. Hay algunas imágenes que sí lo muestran, dos personas una enseguida de la otra, y él hace dos tomas continuas. Entonces, esos registros son los que él pudo lograr y esa tecnología fue lo que posibilitó que él realizara este trabajo aquí en Chihuahua y por otros estados de la República. ¿Dónde está ese material? ¿Dónde se puede consultar? Originalmente, pues todo perteneció por
el auspicio que le dieron a Lumfos al Museo de Historia Natural Americana, con sede en Nueva York, pero este museo pues, tuvo la buena buen tino de otorgar una copia íntegra de todos los trabajos que realizó Lumfos en México en la Biblioteca Nacho López del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ahí se resguardan en distintas condiciones. Porque me ha tocado verlo, no te estoy contando así nomás de dicho, me ha tocado visitarla, que me atiendan en perfecto orden y saber que las condiciones ahora sí que son inmejorables. De las compañeras que están ahí a resguardo de esta colección donde pueden solicitar también. Pues estas imágenes que vimos, que nos ha estado compartiendo en comentarios, Jorge, forman parte de una exposición. Así es, con motivo del tercer festival en las casas de acantilado, el arqueólogo Francisco Zúñiga se dio la tarea de realizar una curaduría de la colección de Lumfos para presentarla en el festival, para los visitantes que estuvieran dispuestos a vivir esa experiencia, ¿no? Ahí en Semana Santa del 2016. Y bueno, pues desde esa fecha a la actualidad se ha utilizado, se ha mostrado a muchos ojos, miles de ojos, que luego pareciera que ciertos conocimientos, registros, solo pueden ser accesibles por investigadores. Y en este caso, pues la idea, la vocación de armar esta exposición en un formato sencillo, de fácil montaje, es que la gente que va a la zona arqueológica, pues tenga la oportunidad de contrastar cómo era la zona arqueológica hace 125, 130 años y cómo la encuentra el día de hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Retomando, Víctor, pues ahora sí que una suerte, no solo que Lumfos estuviera aquí, sino que la tecnología en fotografía tuviera esos avances hacia finales del siglo XIX. Sí, por supuesto. De hecho, muchos de estos trabajos que hizo Lumfos estaban aprovechando innovaciones tecnológicas al final del siglo XIX, la fotografía, la grabación de sonido, ¿no? Pero no solo era, pues, irse a comprar la cámara, había que saber usar todo eso, ¿no? Entonces, como bien decía Jorge, pues había necesidad de profesionalizarse en el uso de todo esto, si no, no tendríamos estos documentos valuables. No es como ahora que los jóvenes sacan 20 selfies en 3 segundos, ¿verdad? En aquel entonces eran 100 disparos, por así decirlo, y había que hacerlos con todo el cuidado del mundo por los costos pues, que esto significaba. ¿Por dónde entra Lumfos al estado de Chihuahua? Lumfos, bueno, si bien Lumfos desde el inicio tenía proyectado llegar a Chihuahua, al entrar por Sonora se dirigen inmediatamente a la sierra y después de un viajecito corto desde fronteras hasta la sierra y subir la sierra, entran prácticamente, por lo que lo dice el municipio de Madera, ¿no? Coordinando con el municipio de Casas Grandes, ¿no? Ahí por donde está la colonia mormona de Pacheco, ¿no? Pero antes de la colonia empiezan a ver pues muchos de estos vestigios arqueológicos, algunos de ellos los consideran vestigios apaches, ¿no? Que eran mucho más recientes, obviamente, pero desde el inicio empiezan a ver pues, todos los vestigios por los que es característica de esta zona. Y a diferencia de lo que posteriormente hacen muchos de los antropólogos mexicanos, de encontrarle similitud del centro hacia el norte, él venía del sureste, entonces trataba de encontrar esa cercanía. Sí, de hecho, él hizo una estancia previa antes de llegar a México con Frank Cushing, que era un etnólogo muy famoso en Estados Unidos, por sus excentricidades, también me encantaba desplazarse de todos los grupos indígenas que conocía. Entonces, Lumfos estuvo con él en el suroeste de Estados Unidos, en la zona de los indios pueblos, precisamente para prepararse para su entrada a México, ¿no? Entonces, allí vio muchas casas acantilado, que era lo que venía a buscar, con Frank Cushing, y posteriormente se metió pues ya con todo este bagaje cultural, porque él no conocía el continente americano, y entonces sí viene con una mirada desde, por ejemplo, Casa Grande en Arizona, hasta las Casas Grandes en Chihuahua,
en lugar de llegar desde el centro de México con esta noción de aztecas y la cultura de la frontera, ¿no? ¿Cómo hacen los registros? Bueno, siguiendo los protocolos de ese momento, etnográficos y todo esto, hay una serie de indicadores, digamos, que se plantearon en ese momento. Hay manuales muy famosos, ¿no? Desde finales del siglo XIX para hacer el registro etnográfico. Entonces ahí se plantean como medidas estándar que hay que tomarle a los indígenas, por ejemplo, ángulos en los que hay que tomar las fotos, distancias, ¿no? Muchas de las fotos las vemos, por ejemplo, con reglas de medir al lado de los cuales se para el individuo que se va a fotografiar, ¿no? Igual hay los aspectos que hay que registrar, como la religión, como el tipo de casa, todo esto. Todo esto está bien documentado a detalle en estos manuales etnográficos. Entonces, Lumpors se ajusta mucho a este estándar, pues, del siglo XIX. Y en su primer viaje hace todo el recorrido o va avanzando progresivamente hacia el sur. No, con cada viaje se va metiendo más al sur. De hecho, él tenía proyectado estar en México 2 años y se queda 8, ¿no? Entonces, su primer viaje es directamente, pues voy a ver las casas acantilado o cliff dwellings en Chihuahua, los documentos, veo si alguna gente sigue viviendo en cuevas y ya me regreso, ¿no? Pero al momento en que entra en Chihuahua, descubre toda esta riqueza arqueológica de casas grandes, todo esto, y ya no le da tiempo de irse más al sur. Entonces, aparte se le acaba el dinero, tiene que regresar a Estados Unidos a gestionar nuevos fondos, entonces va y regresa, y entonces ya tu segundo viaje, que lo pasa completamente en el estado de Chihuahua, empieza ya a ir un poquito más al sur del municipio de Madera, se va adentrando a lo que él llama ya el corazón de la cultura tarahumara, ¿no? Un poco se ve decepcionado, si vale la palabra, porque no encuentra culturas vivas, pues son puros vestigios arqueológicos, casas en acantilado, pero deshabitadas, el mismo Casas Grandes. Él tenía una gran preocupación por encontrar las culturas vivas dentro de esta búsqueda que estaba haciendo, por eso va a la búsqueda de los parámetros. Sí, claro que sí. Si bien no le son de poco interés los vestigios arqueológicos, él venía buscando, recordemos, a los pueblos que vivían todavía como en el pasado para poderlos documentar dentro de esta línea evolutiva, ¿no? Entonces, sí, su objetivo siempre fue encontrar a los pueblos vivos. Y entonces era posible que él pensara que esos vestigios que encontró deshabitados ahí iba a encontrar grupos indígenas. No exactamente, porque él ya había estado, como mencionaba, en el suroeste, y ahí pues, las ruinas pues, no estaban habitadas, ¿no? Se esperaba encontrar algo similar en México, pero aparte, en México todavía encontrar pueblos que vivían en cavernas. Ya en el corazón de la Sierra Madre, la cultura rarámuri, ¿verdad? ¿Dónde está él? ¿Dónde hace su trabajo de campo? Pues prácticamente en todo el suroeste de Chihuahua, ¿no? Desde Madera hasta Guadalupe y Calvo, visita todos esos municipios en todas las entradas que hizo Chihuahua, que sumados son aproximadamente 2 años y medio de estancia real en Chihuahua. Entonces él visita todos los municipios del suroeste de Chihuahua, más de 100 localidades distintas, donde hace su trabajo. No solo visita a los tarahumaras, visita también a Timas, visita también a los tepehuanes de Chihuahua, visita también a los tubares, que consideraba que era una etnia ya extinta para finales del siglo XIX, y oh sorpresa, pues se encuentra con los tubares ahí todavía existiendo. Sin embargo, detecta diferencias entre todos estos grupos, y esa es parte de la información valiosísima que ¿Qué en el descanso, después de jornadas de trabajo, de registros, de mediciones, de dibujos, de interpretaciones, hay remansos en los investigadores? ¿Qué escribió Lumpur de esos descansos que tenía más allá del trabajo científico? ¿Cómo describía? Y bueno, te lo pregunto porque tú leíste buena parte de estos comentarios o escritos que hizo.
Sí, bueno, siempre, todo este tipo de expediciones siempre tienen como una obligación previa, ¿no? Que se acuerda con la gente que financia estos trabajos, ¿no? Y es precisamente hacer publicaciones al respecto, ¿no? En este caso, las sociedades que apoyaban a Lúpol desde Estados Unidos eran sociedades científicas que estaban en formación también y requerían pues, publicaciones de artículos sobre lo que se iba produciendo. Lúpol inmediatamente desde su primera entrada empieza a publicar desde 1891 sus primeros avances, ¿no? Entonces, él finalmente, artículo tras artículo, ¿no? Va sumando conocimiento y, por ejemplo, para México, hacia el 1902 se publica en Estados Unidos su obra más famosa, que es El México Desconocido, pero no es la única, ¿no? En cuanto a México, hay por lo menos 4 libros muy importantes, además de un sinnúmero de decenas de artículos sobre todas las culturas de la Sierra Madre Occidental. Otro que no quiero dejar de mencionar es uno de nuestros traducción en español, que es sobre la desierto de Sonora, que se llama New Drives in Mexico. Muy bien. Pues, si me lo permiten, Víctor, para volver contigo en un tercer momento, le damos entrada a la participación de Miguel Olmos. Él se encuentra en este momento en Tijuana. Le agradecemos muchísimo su disposición para participar en este segundo programa de la serie Septentrión de Patrimonio Cultural Chihuahuense. Bienvenido, Miguel. Él tiene estudios en antropología, practica la música como ejecutante, como investigador, pero sobre todo es una gente muy sensible que ha estado investigando esta tecnología de finales del 19 y su aplicación en los elementos de grabación. Y bueno, en los próximos minutos él va a estar compartiéndonos estos hallazgos y estas reflexiones que desde la perspectiva pues de la investigación etnográfica y de grabación tiene para todos nosotros. Gracias, Miguel. Adelante. Y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por estar en este evento tan importante sobre la obra de Carl Lumholtz. Como ustedes saben, yo he trabajado cuestiones de la música y lo que les voy a presentar es el contexto, digamos, tecnológico en el que desarrolla Lumholtz su investigación, sobre todo la tecnología sonora, ¿no? No me meto con la tecnología visual, sobre todo la tecnología para el registro sonoro. Para los antropólogos, pues sabemos que es muy importante el registro. Sin embargo, en la historia de la antropología, esto del registro sonoro se fue introduciendo de manera paulatina, ¿no? No es algo que se haya hecho de manera inmediata, sino que se fue perfeccionando, la técnica de grabación se fue perfeccionando gradualmente. En un momento les voy a mostrar algunos de los autores más importantes, pero es muy importante mencionar que la grabación se adaptó y se introdujo al trabajo de campo etnográfico como una herramienta fundamental para el registro de cantos, el registro de lenguas, el registro de una cantidad inmensa de manifestaciones de tipo sonoro, y que los antropólogos desde el siglo XIX empezaron a utilizar de manera metódica, y que posteriormente llega a Lumholtz, y desde luego Lumholtz la utiliza en alguno de sus viajes, sobre todo en el de 1898. También la utiliza en el viaje que hace al norte de Sonora, en este libro que comentaba ya Víctor, que es el de New Trails. Me lo precisaban precisamente en la mañana, que hay dos transcripciones musicales en este libro, en donde Lumholtz también hace grabaciones
no tanto como en las que realiza en 1898, pero también está presente la parte musical en esta obra, ¿no? Quisiera compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, adelante. Muy bien. Bueno, como ya comentaba, en 1898, acompañado por Alex Arliszka, otro antropólogo, más bien, como ya dijeron, Blumholz no era antropólogo directamente académico, era alguien muy estudioso de las manifestaciones culturales, pero él estudió teología, y en este viaje de 1898 recoge 60 melodías. Hay un malentendido también con 60 o 70 melodías de los grupos de la Sierra Madre Occidental, entre huicholes y tarahumaras. En algunos de los registros aparece 70, en otros aparece 70. Lo cierto es que más o menos la mitad la realiza entre tarahumaras y la otra mitad entre los huicholes. Ya que se comentó también los viajes, los diversos viajes que hace Karl Blumholz, este viaje de 1905 yo no lo incluyo, lo han comentado también sobre su importancia. Yo nada más puse este viaje de 1909 a 1910, en donde se desplaza hacia el norte de Sonora, en donde hace registro de gran número de grupos indígenas también, o sea, inclusive con los yaquis de Guaymas tiene contacto él y Arliszka. Ya después Blumholz, sobre todo en 1898, cuando viaja con Arliszka, se dividen, pero también hacen el registro de diversos grupos en 1898 y en este último viaje de 1909 y 1910. Para hablar del contexto tecnológico, no podemos omitir la obra de Edward Leon Scott de Martinville, que fue un francés que patentó él le llamó el fonoautógrafo, que fue la primera manifestación de un aparato que registraba el sonido. Esto se hizo el 25 de marzo de 1857, poco antes de Alva Edison. Como veremos, ya había esta intención de registrar el sonido, pero el sonido de este aparato no se reproducía, únicamente se registraba. Este era el objetivo de este autor. O sea, hizo realmente un aparato similar al fonógrafo, donde trataba de reproducir también el oído humano, con los huesecillos, con la bocina como si fuera la oreja, y finalmente un diafragma en donde era tan sensible a la señal sonora que podía escribir también sobre un papel que había sido también envuelto en cartón, en carbón, perdón, y de esta manera se podía trazar líneas, ¿no? El primer ejemplo de la música que hace este autor es una canción infantil, Au clair de la lune, que es un ejemplo que está muy dañado, pero se alcanza a percibir. Es el primer registro que se tiene de sonido. Desde luego, él también depositó toda una serie de papeles también en la academia, a la Academia de Ciencias en Francia, en donde está firmado en 1857, en donde habla de este invento. Y bueno, aquí aparecen las líneas de grabación de su invento, que fueron recuperadas posteriormente por la Universidad de California y la convirtieron, a ondas sonoras a través de métodos muy sofisticados
de digitalización y a través de un algoritmo que también idearon para poder rescatar el sonido de estos dibujos. También está desde luego el más conocido, que es Alva Edison, quien también graba una pieza en 1878. Más bien es un motivo de una canción infantil. The first words I spoke in the original phonograph, a little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Esa, digamos, que es la segunda grabación más antigua que se tiene actualmente en los registros. Ya no voy a hablar de Charles Cros, que fue otro inventor francés que estuvo más o menos en el mismo año que que Edison, en 1877, registrando al finales de año su invento, que era muy similar al de Edison, pero el de Edison podía inscribir estas ondas sobre estaño, mientras que el de él lo escribía en un vidrio que también estaba ahumado, muy similar al que había hecho Scott. El fonógrafo de Edison finalmente pues es un aparato muy similar a los anteriores, donde hay una bocina y tiene ya estos cilindros recubiertos de estaño. Después hubo otros adelantos que se empezaron a hacer en el laboratorio Volta y si no me equivoco, este es el grafófono, el que utiliza Lumholtz para ir a sus expediciones, ¿no? Este grafófono ya tenía una nueva tecnología, que era cartón tapizado con cera sólida, y entonces ese daba otra calidad de la grabación, a diferencia del de Edison. Entonces, bueno, Lumholtz hace todas estas grabaciones. Murataya, que es el director de la fonoteca de Lina, ha hecho varias grabaciones y hay documentos de Lumholtz también en la fonoteca, y él habla precisamente en una de sus publicaciones sobre el tipo de fonógrafo que tenía Lumholtz y que era con el que había viajado y había hecho sus investigaciones. Hay cantidad de personajes, no me va a alcanzar el tiempo para decirlos todos. Simplemente Lumholtz comenta un conjunto de colaboradores que son músicos que le ayudaron a hacer las transcripciones musicales. El New Trails, como comentaba, también aparecen 2 transcripciones musicales, que de una persona, Miss Gladys Batchelder, que no figura en otras publicaciones. Sin embargo, los otros, Edwin Tracy, George Dixie y sobre todo Fletcher, a quien prestó Lumholtz unos cilindros, aparecen en varias publicaciones que ellos mismos hicieron, ¿no? Hay todo un proyecto federal en Estados Unidos para la recuperación de cilindros, en donde están documentados perfectamente estos cilindros de Lumholtz, en donde aparece también esta ausencia del cilindro que Fletcher, que le prestó Lumholtz a Fletcher. Y bueno, hay otros investigadores, etnomusicólogos, que también forman parte del contexto, digamos, epistémico de los estudios de sonido, de etnomusicología. Entre ellos, desde luego, está Lumholtz, pero está Constance Godard Dubois para Humanos, desde luego que está Boas, está Francis Desmond, que hizo también una cantidad inmensa de grabaciones, quizá la más prolífica, el mismo Kroeber, ayudado por Samuel Alfred Barrett, y Helen H. Roberts, que también hizo una recuperación de todos los cilindros, de muchos de los cilindros que se hicieron en Estados Unidos, y los grabó en discos de acetato, ¿no? Finalmente, bueno, hay un contexto también antropológico donde participa Lumholtz con otros investigadores, ya que para finalizar solamente un canto del Hículi,
que graba Lumholtz en 1898. Indiana University Research Center in Anthropology, Folklore and Linguistics. Archives of Folk and Primitive Music. Tarahumara Indian, collected by Lumholtz in 1898. Tape number 1422. 1422.1. Bueno, ese sería el material que yo quise compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Eres muy amable. Pues miren, hemos aprendido muchísimo sobre la aplicabilidad, la importancia de las grabaciones y el registro fotográfico como herramientas fundamentales de Carl Lumholtz y su equipo de multidisciplinario de investigación. Se han estado comunicando con nosotros para hacer varios comentarios. Le pedimos a Adria Lozano que nos haga saber estos comentarios. Sí, claro que sí, Jorge. Buenas tardes. Fernando Gallegos manda saludos desde Downey, California. Hola, Jaime Riverón manda saludos desde la zona arqueológica El Tajín, Papantla, Veracruz. Muchas felicidades por el evento a la memoria de Carl Lumholtz. Jorge Carretero también manda saludos y dice que es un fotógrafo y un viajero extraordinario. Su legado visual y imaginario que nos ha legado es ciertamente invaluable. Felicidades por abordar esta muy interesante temática. Francisco Lara manda saludos desde la frontera juarense y dice que felicidades por este valioso esfuerzo. Erika Jiménez Ocaño dice, buena tarde, un gusto estar aquí. Gracias por tocar el tema. Es sorprendente todo lo que podemos conocer a través de esta lente. José Luis Pérez González manda saludos a Jorge Meléndez desde la CNCPC de Lina, en la Ciudad de México. Tere Mejía comenta, Lumholtz, fotografías muy reveladoras, una vida intensa, felicidades a los ponentes, muchas felicidades. Y José Flores manda saludos desde Salt Lake City, Utah. Muchas gracias. Víctor, qué gusto. De muchos lados, increíble, ¿no? Zonas arqueológicas, otras latitudes, y muchos más colegas, amigos, seguidores de INA TV. INA TV se ve en muchísimos países. Pues esta respuesta a este esfuerzo que ustedes han hecho, Alfonso, tú, y que pues felizmente están desarrollando el día de hoy y el día de mañana. Un legado interesantísimo. Sin duda, y también hay que resaltar que es muy accesible Lumholtz, al contrario de muchos etnógrafos de la época que son muy técnicos o muy académicos. Lumholtz sabe traducir toda la información que produce, digamos, en obras que son muy legibles, que son muy amenas. Tenía también el don de la escritura, ¿no? Entonces, uno lee sus obras, sobre todo en México, desconocido de una manera como si estuviera leyendo una novela de aventuras, ¿no? Porque te van narrando cómo va avanzando por la sierra, lo que se va encontrando, lo que a él le sorprende. Están llenos de anécdotas, ¿no? De cosas curiosas, algunas chistosas, en fin, ¿no? La verdad es que Lumholtz, yo creo que tiene un impacto mucho más grande que otros, quizá más académicos, porque pues sabe, digamos, transmitir el conocimiento y las culturas ajenas, porque no es tampoco, aunque tiene su carga él, de estas corrientes que mencionábamos evolucionistas, es un autor que trata con bastante respeto las culturas con las que se encuentra, ¿no? De hecho, habla muy bien de los tarahumaras, habla muy bien de los tepehuanes, de los juárez, etc., ¿no? Entonces, todo eso hace que sus obras sean muy legibles y sean muy
sí, el don de la escritura. Por fortuna también, a propósito de fortunas fotográficas, grabaciones, hoy es posible tener esta obra en la nube. Alguien que desee trabajar, investigar, conocer la obra de México Desconocido, está accesible. Sí, claro que sí, en varias versiones, de hecho. Si bien ahora se publicó en 1902 y la primera traducción al español financiada por el mismo Porfirio Díaz fue en 1904, se han hecho otras reproducciones, digamos, facsimilares, y la más actual de ellas la publicó la CDI precisamente en 2006, que tiene una excelente calidad, es muy legible, se puede bajar directamente de internet de forma gratuita. Se busca nada más México Desconocido, es la versión de 2006, y lo bueno que tiene también es que las imágenes de la obra están perfectamente visibles, cosa que no ocurre con las impresas, ¿no? Entonces, si alguien quiere adentrarse en la obra de Lumpers, México Desconocido es, yo creo que la puerta más indicada. Más indicada y más en estas latitudes de Chihuahua, donde es obligación, por así decirlo, de una manera práctica, puntual, esta lectura para acercarnos a esos mundos antiguos, estos mundos que generaron la cultura Casas Grandes, las casas en acantilado, y pueblos originarios que siguen estando en nuestra realidad y que siguen presentes, y que ahí hay una raíz de conocimiento muy valiosa. Lumholtz, a la vuelta de 100 años, ¿qué nos deja en términos académicos? En términos académicos, la verdad es que nos deja una gran cantidad de información que de otra forma no disponíamos de ella, que nos permite precisamente contrastar la realidad posterior que fue documentada por muchos investigadores durante el siglo XX con los primeros registros que de hecho hizo Lumholtz. Lumholtz fue el primero en registrar muchas de las cosas que vienen en sus obras, sobre todo muchos aspectos de la cultura tarahumara, tepehuana, huichol incluso, no eran tan famosos, digamos, como por todos esos grupos, sino que a partir del trabajo de Lumholtz, que rescata muchos de los aspectos y los da, digamos, a conocer al gran público, se empieza a conocer también el trabajo de otros investigadores contemporáneos, ¿no? Y todo esto, digamos, toda esta información visual, sonora, los datos científicos, si bien más o menos acertados, ¿no? Nos permiten, por supuesto, contrastar es una mirada prístina, digamos, a la realidad que ocurría en la final del siglo XIX, que finalmente se vio impactada por todo el desarrollo industrial y social y todo esto del siglo XX, ¿no? Entonces, la verdad es que es invaluable, aparte de que es muy disfrutable, ¿no? Es invaluable todos los datos, la ubicación de sitios antiguos, la ubicación de dónde vivían todos estos grupos originarios, y obviamente todos esos documentos que nos compartieron visuales y sonoros. Pues ha sido un placer, ha sido un gusto ver estas imágenes, escucharlos, a quienes tienen este conocimiento y esta vocación de estudio sobre la propia obra de Lumholtz. A Miguel, a Jorge, pues un reconocimiento a su labor, y especialmente a Víctor, quien se dio a la tarea, junto con Alfonso Grave, de organizar este importante coloquio, y que el día de hoy, pues intentamos a esta hora, en esta hora de la serie, pues, Septentrión, el patrimonio cultural chihuahuense, que se transmite por INA TV, intentamos hacer una especie de resumen, un digestivo, pues para que un público más amplio tuviera esta referencia. Pero bueno, seguramente toda esta información que genera el coloquio va a estar a disposición del público mayor. Por supuesto, el coloquio se comenzó hoy, termina mañana, con varias intervenciones, y en cuanto, digamos, concluya, se va a subir la liga a internet, al Centro de Chihuahua, al sitio de Facebook del Centro de Chihuahua, para que pues, todo el público interesado lo pueda consultar, ¿no?
Bueno, pues es así como hemos llegado al final de este segundo programa, Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense, el último viaje de Carl Lunkholz, el centenario luctuoso de 1922 a 2022. Agradecemos pues habernos distinguido con su presencia, con la disposición de acompañarnos, de aprender juntos. Esperen noticias, ya estamos preparando la tercera emisión. Vamos a estar hablando sobre el Camino Real de Tierra Adentro, específicamente en el interesantísimo poblado de Valle de Allende, antiguo Valle de San Bartolomé, en el sur del estado de Chihuahua. Muchísimas gracias. Se despide usted Jorge Carrera Robles. Agradecemos la producción de INA TV, a Ana López, a Ana Galicia, directora de INA TV, y desde luego a la institución, a todo el esfuerzo que hacen muchos compañeros y compañeras por hacer de esta televisión una televisión inteligente, accesible y de amplia divulgación de nuestro patrimonio, que es la raíz y la esencia mexicana. Muchísimas gracias. Pasen buena tarde.